Esta es la situación en El Salvador, donde el presidente plantea y se jacta de esta cárcel a la que no dejó entrar a los periodistas, donde hay un estado de excepción desde hace mucho tiempo, y entonces hay muchas cosas que se preguntan. ¿Este mundo es tal cual lo plantea Nayib Bukele o la realidad es diferente? Para tratar de entender eso, estamos en comunicación con Sofía Martínez, que es experta en seguridad, experta en conflictos en Centroamérica y tiene la gentileza de atendernos. Sofía, primero, gracias por esperarnos. Un placer a ti, Darío. Muy buenas tardes. Sofía, ¿qué ves detrás de esta iniciativa tan espectacular como todo lo que suele hacer Bukele en relación a, en este caso puntual, el tema de la seguridad? Pues tú mismo lo has dicho, hay un elemento muy grande de show, un elemento muy grande publicitario, que ha sido básicamente la carta de presentación de Bukele desde antes de que fuera presidente, básicamente desde que era alcalde de El Salvador. Y él siempre ha prometido a los salvadoreños que iba a pujar muy fuerte contra las pandillas, a combatir el crimen. La pregunta que nos hacemos todos es, estos resultados bastante buenos que ha tenido esas políticas, porque es evidente que hay una reducción muy grande en la violencia, en los homicidios en El Salvador. Lo primero, ¿es sostenible? Y lo segundo, ¿ha sido gracias a políticas estructurales en las que se va a la causa de raíz del conflicto o ha sido básicamente algo rápido que le permita a Nayib Bukele dar esos resultados tan difíciles? Y lastimosamente parece ser lo segundo, parece ser una vía rápida en la cual ha habido diferentes políticas. La más polémica de ellas ha sido ese supuesto pacto con las pandillas, que parece ser que miembros del gobierno de Bukele, según investigaciones periodísticas en El Salvador, han tenido, y que parece ser que han sido las mismas pandillas las que a raíz de estas conversaciones habrían disminuido el número de homicidios, más que, como digo, a ser causa de políticas integrales de seguridad. Así que veremos a ver si al final estas políticas son sostenibles en el tiempo y realmente El Salvador es un país seguro dentro de 10 años, porque lastimosamente en América Latina lo vemos en todos lados, este tipo de vías cortas no suelen dar resultados que hagan que la gente viva mejor. Sofía, vos hablabas, ¿no?, de la reducción de la violencia. Ahora, ya una cosa es reducción de la violencia y otra cosa es lo que ya está diciendo Bukele. Mostremos el tuit que publicó anoche el presidente de El Salvador, donde habla de la violencia. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. Y dice, ¿cómo lo logramos? Manteniendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra de sentido común en relación a la cárcel. ¿Tiene sustento esta afirmación, Sofía, de que El Salvador es el país más seguro de América? No, y nosotros en Dragonfly precisamente hacemos eso, tratamos de medir el riesgo de la seguridad en los países de América. Yo particularmente lidero el equipo de las Américas y te aseguro que El Salvador no está en el top 3, ni siquiera en el 5 de los países más seguros del hemisferio. Tenemos claramente otros ejemplos como Uruguay, como Costa Rica, donde hemos visto que los presidentes claramente han hecho políticas, no ahora, sino desde hace décadas, que han permitido invertir en educación, invertir en reforma policial y realmente ir a las causas del problema. Es curioso, ¿no? Porque este centro penitenciario, Nayib Bukele lo ha llamado cárcel del terrorismo o algo así, Sí, pero ha querido meter sí, ahí claro, exacto. claramente el término terrorismo. Y uno se pregunta, ¿es el terrorismo lo que está llevando la violencia en El Salvador? Y la historia va un poco más allá. Realmente el drama de la violencia, no solo en El Salvador, sino en muchos países de América Latina y en concreto en Centroamérica, es una serie de conflicto social, conflicto comunitario, donde tenemos un problema de crimen, pero realmente sabemos que terrorismo es una palabra en la que uno le puede dar muchos significados, es más que nada una etiqueta que es útil para los políticos, pero realmente en El Salvador la historia no termina allí, no es un tema, en mi opinión, solamente que tiene que ver con hacer violencia, a violentar a los civiles para presionar al Estado, que es en lo que se define el terrorismo. Es más bien la causa de una serie de políticas públicas fallidas desde el final de la Guerra Civil, en los años 80 y 90, y que no han podido dar
un lugar, una oportunidad a los miles y miles de jóvenes en El Salvador que lastimosamente tienen que lidiar con la falta de oportunidades, con la falta de educación y que, en fin, lo que han vivido muchos de ellos ha sido policías llamando a sus casas y deteniendo a sus familiares y a sus amigos. Sería mucho más beneficioso para los ciudadanos de El Salvador ver políticas en las que les hagan creer en la policía, creer en el Estado. Y la verdad es que el Estado que está construyendo Nayib Bukele es un Estado que va más bien encaminado en lo autoritario, en la falta de integrar a la sociedad civil y al Poder Judicial y a tantas voces que han tenido. Es triste verlo, la gente que llevamos siguiendo El Salvador tantos años, ver cómo el Estado de Derecho se va haciendo cada vez y más pequeño y lo que vemos son grandes anuncios como estas cárceles, pero la historia nos demuestra que, aunque efectivamente las cárceles son importantes y los criminales, por supuesto que merecen un castigo justo, hace falta también políticas paralelas que den una solución a lo que realmente está por debajo. Y yo, que he estado en El Salvador, que he estado en muchas zonas controladas por pandillas e incluso que he ido a las cárceles en El Salvador, te puedo asegurar que la gente necesita algo más que simplemente un lugar donde no estar hacinados. Hacen falta políticas de rehabilitación urgentes, hace falta, en mi opinión, hacer que el Estado de Derecho funcione en El Salvador. Claro. Y esa es una lucha que lastimosamente ahora pues estamos viendo un poco lastrada. Claro, Sofía, porque además hay otra cuestión, digo, Bukele habla de cifras, ¿no? De la cárcel más grande, del país más seguro, de tal tasa de homicidios. Ahora, esta presentación la hizo sin acceso a la prensa. Hizo una difusión por cadena nacional y difundió este video ya armado. Lo mismo se ve en general donde hay una persecución, de hecho, a todos los que piensan diferente. Entonces, ¿cuánto se puede confiar en lo que informa un gobierno cuando el nivel de censura empieza a ser tan alto? Ya, creo que hay dos cosas aquí importantes. Lo primero es evidenciar lo que tú estás diciendo, y es que lastimosamente los compañeros que hacen periodismo en El Salvador cada vez enfrentan más dificultades para poder acceder a la realidad. Un ejemplo muy claro son los temas de transparencia, ¿no? Nosotros que hemos estado siguiendo muy de cerca cómo han bajado o subido los homicidios, ahora es mucho más difícil acceder a esas cifras porque el gobierno básicamente no las publica o lo que sale tarde y no es del todo confiable. Entonces eso claramente es un problema, porque si realmente hubiera estos resultados tan estupendos como parece que hay, debería de ser fácil acceder a ellos y todos nos deberíamos alegrar porque baje la violencia. Pero luego hay otro punto que creo que es clave, Darío, y es en qué creen más los salvadoreños, si en el presidente Nayib o en la prensa, o en este caso la oposición o las otras instituciones del Estado. Y es un drama no solo en El Salvador, sino yo creo en toda la región, y es que es evidente que la gente tiene un problema de creer, de confiar en los medios, pero también en las instituciones del Estado. Mira, El Salvador es el país, si uno mira las encuestas de Gallup de hace unos años, en donde la gente confiaba menos en la democracia y en los partidos políticos, mientras que la Iglesia o las Fuerzas Armadas tenían los niveles de credibilidad más altos. Eso a mí me parece que es una evidencia clara de cómo, a pesar de que Bukele tiene gran parte de la responsabilidad de todas las deficiencias que estamos viendo, ahí hay años de fracaso democrático en la cual hay muchas personas responsables de eso. La corrupción, lastimosamente, es el principal problema, Claro. pero también confiar con las pandillas. Bukele es el último, pero no el primero de los políticos en El Salvador que ha estrechado probablemente la mano Claro, a no, las pandillas y lo seguirán haciendo. incluso uno podría pensar que Bukele, consciente de esa falta de confianza en la democracia y también de esa posibilidad de apoyar a un líder autoritario, se aprovechó de eso y entonces hoy está de alguna manera cosechándolo. Sofía, no nos tenemos más tiempo, te agradecemos enormemente, siempre es un placer hablar con vos y te vamos a volver a molestar porque nos interesa mucho seguir estos temas. Estupendo, un saludo desde Londres a todos.